Hermano Fausto, que Dios le bendiga. Muy bien, vamos a comenzar. En estas últimas semanas hemos estado hablando sobre la importancia de la reconciliación. Hace unas semanas comenzamos con el primero de cómo amar al prójimo, que incluye que el enemigo también es el prójimo, ¿no? A la semana pasada hablamos de la importancia de la reconciliación y hablamos especialmente el poder que nuestras palabras tienen para, si hablamos palabras que edifican, podemos prevenir la necesidad de entrar en ese proceso, o si hablamos las palabras inapropiadas, palabras que lastiman, pues eso nos obliga a entrar a un proceso de reconciliación, o lo puede aún retrasar un poco más por seguir hablando palabras que lastiman. Y entonces hemos animado a que hablemos palabra que edifica, palabra que sea buena, palabra que sea útil, palabra que bendiga aún a nuestros que consideramos enemigos. Y entonces hoy vamos a hablar sobre el proceso de la reconciliación. Y en esto quiero hacer algo claro. Cada problema, cada desafío, cada asunto de cada individuo, de cada hogar, de cada personas involucradas en una situación es diferente. Entonces es difícil de dar una guía que pueda hablar a cada una de esas situaciones. Eso se requiere una conversación específica con cada una de esas situaciones. Pero lo que sí podemos hacer aquí es dar una orientación general que puede ayudar y ser de beneficio para cada tipo de situación donde la reconciliación es necesaria. Y entonces eso es lo que quiero hacer aquí con nosotros. Les voy a compartir 10 guías sencillas que nos va a ayudar a tener a saber cómo mejor entrar al proceso de la reconciliación. Y eso lo vamos a mirar de la perspectiva de lo que pudiéramos decir la víctima, la persona que fue lastimada, pero también es de beneficio por si nos encontramos en una situación, si alguien aquí o de los que nos están mirando, alguien que lastimó a otra persona. Y entonces vamos a orar y comenzamos. Oremos. Padre Dios, tú eres bueno y has sido bueno con nosotros al ayudarnos a entender la importancia de amar al prójimo, la importancia de hablar palabra buena y útil para la reconciliación. Y ahora vamos a mirar esos 10 pasos para poder saber cómo mejor alcanzar la reconciliación con aquellos que quizás nos hayan lastimado, o aún si nos encontramos un día en la posición de que hemos lastimado a alguien. Padre, pido que eso nos ayude a encontrar esa reconciliación. Sabemos que esa no es una conversación fácil, no es una conversación sencilla, Señor. Aunque los pasos son solo 10, sabemos que es un proceso para reconciliarse. Y yo les pido entonces que tu Espíritu Santo nos ayude a cada uno, Señor, a tomar esos 10 guías y que nos ayude a tomar ese paso, Señor, para perdonar o para buscar el perdón de aquellos que quizás lastimamos. Sobre todo, pedimos que sea tu Espíritu el que esté sobre cada uno de nosotros para ayudarnos a captar ese mensaje y vivirlo cuando venga el momento de realizarlo. Te pedimos tu dirección en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, 10 pasos sencillos en cómo seguir el proceso de la reconciliación. Número 1, seamos honestos sobre nuestros motivos. O mejor dicho, tengamos motivos honestos. Hace unas semanas les compartí la estadística de que el 98% de las personas que buscaron vengarse por algo que alguien les hizo o les dijo para lastimarlos, no se sintieron satisfechos. Incluso se sintieron aún más peor todavía por haberlo hecho. Y entonces en este primer paso, todo comienza con nuestro motivo. Todo comienza con nuestras intenciones. Y quiero invitarles a que cuando entre el proceso de reconciliación, nuestros motivos siempre sean honestos. Y de lo por qué queremos reconciliarnos o qué queremos lograr en ese proceso. Romanos 12:19 nos dice algo muy importante. Dice, queridos amigos, nunca tomen ¿qué? Venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Lo que este verso nos está diciendo es algo sencillo. La venganza nunca debería de ser una opción en el proceso de reconciliarse. ¿Qué están mirando aquí en esta imagen? ¿Alguien? ¿Qué está sucediendo aquí? Está echando leña, ¿verdad? ¿De qué expresión les recuerda eso? Hermana Melissa. Echar leña a fuego. ¿Y qué significa eso? Empeorar la situación.
empeorar la situación. Ya, eso es lo que significa esa expresión. Echarle leña al fuego significa empeorar la situación. Eso es lo que sucede si buscamos la opción de vengarnos, si buscamos la opción de desquitarnos, de hacerle algún daño a alguien con el hecho de hacerle sentir lo que ellos nos hicieron sentir a nosotros. Lo que la Biblia dice claramente, déjenlo en las manos de Dios. Y es algo difícil. Porque hablando como seres humanos que tenemos esa debilidad, a veces cuando alguien nos hace algo, lo que más queremos hacer es desquitarnos, hacerles lo mismo. Algunos estoy mirando que le están haciendo así. Espero que no sea por experiencia. Pero lo único que eso va a hacer es eso. Más leña al fuego. Va a empeorar la situación. No solamente esa persona va a ser lastimada, pero aún uno mismo va a salir aún más lastimado. Y por eso el primer paso en este proceso siempre es asegurar que nuestros motivos sean honestos. No querer dentro de eso hacer algo para lastimarlos a ellos solo porque nos lastimaron a nosotros. Dejarlo, como dice el verso, dejarlo en las manos de Dios. Eso requiere paciencia. Hice la pregunta hace 2 semanas, ¿cuántos son pacientes? Y pocos levantaron la mano. Pero es algo importante. Esperar que Dios sea el que corrija, que Dios sea el que arregle la situación, que Dios sea el que traiga sanación. Nosotros esperemos la justicia de Dios. Número 2, seamos humildes en nuestra actitud. Primero de Pedro 5, 6 al 7 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo. Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida ¿de quién? De ustedes, de nosotros. ¿Qué sienten cuando miran esa imagen? Ira, ¿verdad? Así, esa es la cara que yo miraba seguido. Cuando yo era niño, adolescente, iba a la casa de un amigo. Y cuando íbamos a la casa de ese amigo, siempre nos gustaba jugar, hacer de todo. Pero habían ocasiones que el papá de él llegaba tarde, llegaba cansado a la casa. Y pues nosotros teníamos todos nuestros juguetes, todo lo que teníamos ahí regado en el piso. Y él entraba y esa era la cara que ponía. Y siempre se puede decir, ¿por qué no tienen recogido? ¿Por qué no hay comida lista? ¿Por qué todo esto? Y mi amigo de vez en cuando se atrevía a decirle algo, a responderle. Y lo que normalmente le decía era, papá, cálmate, por favor. Y el papá, siempre la misma frase, esta es mi casa. Y en mi casa me van a respetar. Pero él quería demandar, insistir, obligar el respeto cuando el comportamiento de él, la manera en la que él hablaba, no inspiraba el respeto, ¿verdad? Aplicando ese mismo principio, cuando hablamos de la reconciliación, nunca debemos de exigir a una persona que se gane nuestro perdón, porque esa no es reconciliación. Si yo le digo, no, mira, tú me tienes que perdonar, o digo, tú tienes que pedirme perdón, tú tienes que pedirme disculpas, o si no, así te va a ir. Si tratamos de exigirlo, insistirlo, demandarlo, no va a ser sincero. Es como el niño que les dije, que cuando yo era maestro suplente, él seguido aventaba lápices, le golpeaba a otros niños, y cada vez que yo le llamaba la atención, me decía, I'm sorry. Pero lo hizo un total de casi 20 veces en un día. Lo mismo, I'm sorry. ¿Será que él era sincero? No, solamente me estaba diciendo eso, porque él sabía que si no lo decía, que quizás yo lo iba a mandar con el director, que lo iba a castigar, que le iba a hacerlo quedarse en el recreo, por el miedo de las consecuencias. No era sincera su pedida de disculpa. Por eso digo, aunque se sienta fácil, aunque queramos lo más posible que esa persona diga, perdóname por lo que te hice, nunca exijamos que alguien lo haga, porque no va a ser sincera la reconciliación. Número 3, oremos por la persona que nos lastimó. Esa pregunta la hice hace unos meses atrás y la vuelvo a hacer, a ver si quizás ha cambiado la perspectiva. Si alguien los ha lastimado, cuántos de ustedes lo primero en lo que pensaron era de orar por esa persona?
levanten la mano. Si alguien los lastimó, los ofendió, les hizo algo, en cualquier sentido, ¿cuántos su primer pensamiento fue, voy a orar por esa persona? ¿Cuántos pensaron que le vaya mal, que le suceda algo? ¿Verdad? No, esas risas hablan suficiente. Bueno, ya sé cómo va a ser las preguntas entonces. Si les saco la risa es porque están diciendo sí, culpable. Pero bueno, eso es difícil. Pero hablamos hace 2 semanas, parte de amar al prójimo es hacer cosas difíciles. Fácil es quedarse, es ignorar a la gente. Fácil es quedarse enojado. Fácil es quedarse peleado. Fácil es desearles que les vaya bien, que les vaya mal. Fácil es decir, ojalá que a esa persona le suceda algo que nunca las tenga que ver otra vez. Difícil es decir, Dios, trabaja en el corazón de esa persona. Dios, te pongo a esta persona, a mi enemigo, te lo pongo en tus manos, para que tú trabajes en su corazón. Pero eso es mi palabra misma de Jesús. Lucas 6:28. Bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Y lo hermoso es que tenemos la ayuda de Dios para poder hacer esto. Porque de nuestra propia cuenta, uno puede decir, no, yo no puedo orar por esa persona. Cuando yo era adolescente, yo les dije que la semana pasada que yo a veces en mi familia, lo que más hacíamos era dejarnos de hablar. Hubo una ocasión en donde mi papá y yo, por algo que él me dijo, nos dejamos de hablar por 3 meses. Por 3 meses. Y yo no quería. Mi mamá me decía, háblale a tu papá, háblale. Yo no quería. ¿Por qué? Porque él no me pedía disculpas. Bueno fuera de que en ese entonces yo hubiera conocido a Dios. Y si lo hubiera conocido a Dios, esa mejor hubiera sido mi estrategia. Orar por él. En lugar de ignorarle, en lugar de desear que ya nunca le vuelva a hablar, que Dios hubiera estado en mi vida y yo pudiera haber orado por él. ¿Por qué? Porque eso hubiera traído paz a ambos de nuestras vidas. Eso hubiera acelerado el proceso de reconciliación. En lugar de no hablar por 3 meses, Dios nos hubiera ayudado quizás dentro de esos 3 meses a poder reconciliarnos. Pero aún conociendo a Dios, es difícil, ¿no? Aún conociendo a Dios, si alguien nos hace algo, lo último que queremos hacer es orar por ellos. Lo hermoso es esto. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Yo me recuerdo que cuando era estudiante, aunque yo no era cristiano, en aquel entonces yo siempre decía, Dios, ayúdame a pasar este examen. Dios, ayúdame a que me vaya bien, que saque las buenas calificaciones. ¿Cuántos les han pedido a Dios cosas así por cosas sencillas? Dios, que me vaya bien hoy en el tráfico. Dios, que me vaya bien hoy en el trabajo. Dios esto, Dios aquello, ¿verdad? Con más ganas. Busquemos la ayuda de Dios cuando se trate de orar por la persona que nos lastima. Es una parte que no podemos omitir. Yo sé, como mencioné, cada caso es único. Cada caso es diferente. Quizás un papá o una mamá los lastimó, quizás un hermano los lastimó, quizás un compañero de trabajo. Ahorita vamos a hacer espacio para preguntas, no se preocupen. Quizás alguien de la iglesia los lastimó, por eso lo mismo aplica. Ora por la persona que te lastimó. Y si no lo puedes hacer, tienes a un Dios que te da fuerzas para hacer lo que para ti es imposible. Número 4. Estemos dispuestos a admitir que posiblemente contribuimos al problema. Cuando yo dejé de hablar a mi papá por algo que él me dijo, yo ahora reconozco que antes que nos dejáramos de hablar por esos 3 meses, yo también le dije algunas cosas. Es decir, yo le eché leña al fuego antes de que nos dejáramos de hablar. Hay casos, no siempre, pero hay casos donde si alguien me lastimó, lo más posible es que antes de dejarnos de hablar, yo también dije algo. A mí también quizás se me salieron las palabritas o yo hice algo en ese momento que también contribuyó al problema. Mira lo que dice Ken Sand, un autor cristiano de un libro llamado Una guía bíblica para resolver conflicto personal. Él dice, aunque usted no inició la disputa, aunque usted no fue el responsable, aunque usted fue el que fue lastimado,
su falta de comprensión, sus palabras descuidadas, su impaciencia o su falta de respuesta amorosa pueden haber agravado la situación. Cuando esto sucede, es fácil comportarse como que si los pecados de la otra persona cancelasen los tuyos, lo que te deja con una actitud pareseica que puede retardar el perdón. ¿Qué significa esto? Para ponerlo en los términos más simples posibles, a veces ignoramos lo que yo dije en ese argumento y solo me enfoco en lo que esa persona dijo y entonces yo me justifico. Yo estoy bien, ellos son los que están mal. A veces no reconozco que yo fui parte del problema. Y como lo dije, eso es en algunos casos, no siempre. Entonces es necesario a veces reconocer, quizás yo tuve parte en el problema, quizás yo también dije algo que causó que esa persona me lastimara. ¿Y qué dice ese autor? La mejor manera de superar esa tendencia, es decir, de ignorar de que yo no hice nada y que esa persona es la que tiene toda la culpa, la mejor manera de superar esto es examinar en oración su papel en el conflicto y luego escribir todo lo que ha hecho y dejado de hacer que pueda haber sido un factor. Identifica, ¿será que yo dije algo? ¿Será que yo hice algo? O mejor dicho, o no dicho de otra manera, ¿será que hay algo que yo pude haber dicho o algo que pude haber hecho para evitar ese problema? Para evitar la necesidad de ese argumento, de ese dolor, para poder apresurar el proceso de reconciliación. Si es posible, examinemos. Esa persona me lastimó, pero ¿será que hay algo que yo también hice para lastimarlos a ellos? Es una parte importante. Es difícil, porque uno no quiere pensar en que yo soy responsable por haber lastimado a alguien, pero a veces sucede y es necesario ser honesto con eso para ayudar al proceso de sanación. Número 5, seamos honestos con el ofensor sobre el proceso. Simplemente significa, si tú necesitas tiempo para procesar y llegar al punto de reconciliación, comunícalo. No siempre el perdón va a venir de un día a otro, ¿verdad? Así como si usted va al gimnasio, los resultados no van a venir de un día a otro. Si usted empieza a querer aprender a tocar un nuevo instrumento, no va de repente a empezar a poder dar especiales el próximo fin de semana. Denme otros ejemplos. Bueno, el punto es ese. Yo puedo comenzar algo y no significa que en unos días ya voy a estar listos para ser experto. Yo sé que mi esposa está riendo porque pedí ese ejemplo, pero no funcionó. Pero bueno, no se preocupe. Pero es igual con la reconciliación. Si alguien me lastimó, no significa que ya mañana o en una semana voy a estar listo para, a veces voy a ocupar tiempo para procesar. Y entonces comuníquenselo a esa persona. Que esa persona viene y dice, hey, no, perdóname. Ustedes están en el lugar de decir, necesito tiempo. Quiero que nos reconciliemos, quiero que estemos bien, pero necesito tiempo para procesar lo que sucedió. Eso es algo completamente válido. Ahora, lo que no deberíamos hacer es decir, ok, lo voy a hacer esperar para que sufra, ¿verdad? Lo voy a hacer esperar para que él sienta lo que yo sentí. No. El punto de hacerlos esperar es porque uno mismo necesita tiempo para procesar, para que la reconciliación sea sincera. ¿Estamos juntos? Tomemos una pausa. ¿Observaciones, preguntas sobre lo que hemos dicho hasta el momento? ¿O alguien quiere compartir algo que se les ha venido a la mente? Porque aquí estamos juntos aprendiendo. Sí, mi hermanita. ¿Qué es mejor, el perdón o la disculpa? Depende de qué lado de ser uno, ¿no? Bueno, como a ver, mira, cuando alguien le hace un daño, le vienen a pedir disculpas, para mí no vale, para mí, para que me llegue, me tiene que pedir perdón. Es decir, decir la palabra, perdóname. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Sí? Tiene mucho sentido, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, seguimos. Si en algún punto tienen pregunta, quieren observar, levanten la mano. Con gusto les doy el momento para compartir. Número 6. Seamos objetivos sobre nuestra duda de sinceridad. Les vuelvo a contar, les vuelvo a repetir el ejemplo del niño. El niño de la primaria que me sigue diciendo, I'm sorry. Ya después de la
octava vez que lo dijo, yo ya como que estaba dudando de que él sinceramente estaba arrepentido de lo que estaba haciendo, porque lo seguía haciendo. Y entonces lo que quiero decir aquí es que nuestra duda de la sinceridad de la otra persona que sea objetiva y lógica. Es decir, ¿será que yo tengo evidencia que me hace pensar de que esa persona no me está pidiendo disculpas o que no está pidiendo perdón sinceramente? Y si ese es el caso, viene el siguiente paso, número 7. Seamos claros sobre los requisitos para la reconciliación. Cuando alguien viene y me pide perdón de algo que quizás hicieron, a veces es necesario que yo indique que, ok, si tú quieres que yo te perdone, tú tienes que hacer algo más. Les doy 3 ejemplos sencillos. Por ejemplo, hay personas que quizás son irresponsables con el dinero, que quizás se han metido en deudas, que quizás han gastado algo que no hubieran gastado. Los ejemplos pueden seguir. Pero alguien que fue irresponsable con su dinero y esa fue la razón del problema. Y entonces yo le puedo decir a esa persona, mira, yo quiero perdonarte, pero para perdonarte tú tienes que demostrarme que de aquí en adelante vas a ser responsable con tu dinero, que vas a pagar las deudas que quizás causaste, que vas a arreglar ese problema financiero que resultó de tus acciones. Pero el perdón viene con esa condición. Porque parte del perdón es de parte de la reconciliación es que las personas mejoren, que las personas cambien. Les conté un ejemplo unos meses atrás. Es un poquito aparte de este tema, pero es parecido. De una familia que tenía a su hijo, que el hijo fue a la universidad, estaba físicamente bien, mentalmente bien, en todos sentidos estaba bien. Pero simplemente, lamentablemente, tenía un caso de flojera. Y entonces los papás lo mantenían. Le daban su dinero, su quincena cada 2 semanas, limpiaban, le lavaban la ropa, todo. Y un día se cansaron de hacerlo. Y el pastor de la iglesia de ellos les dijo, va a ser difícil, pero ustedes tienen que cortarlo financieramente. Él está bien en todo sentido, él puede trabajar, solo es que no quiere. Ustedes córtenlo y que él se ponga a trabajar. Va a doler, pero le va a ayudar. Y así fue. Le dolió, les dejó de hablar, se enojó con ellos, pero al final vino y les pidió perdón y les dijo, miren, ahora entiendo, ustedes solo me quieren ayudar. Y ya, gracias a Dios, ahora ya tiene familia, tiene buen trabajo, todo porque la familia hizo una decisión difícil. Te vamos a cortar financieramente porque tú tienes la capacidad de trabajar y necesitamos como dicen los mexicanos, que te pongan las pilas. Entonces, a eso me refiero. De si tú quieres que te perdone, a ser responsable financieramente. Hay casos en donde alguien tiene una adicción, quizás toman mucho, fuman algo que no deberían de fumar, miran cosas que no deberían de mirar, y eso es la raíz del problema. Igualmente, si tú quieres que yo te perdone, tienes que buscar ayuda para tu adicción. Tienes que prometerme, tienes que confirmarme que estás tomando pasos para que eso no se vuelva a repetir. Y por último, quizás hay algo que alguien tiene que empezar a hacer o algo que tiene que dejar de hacer. Eso también puede ser parte del proceso. Uno tiene que comunicarlo, expresarlo. Si esta fue la raíz del problema, de la causa del argumento, eso es lo que tiene que pasar para que la reconciliación sea completa y sincera. Número 8, estemos alertos sobre las trampas de Satanás. Un pastor dijo en una ocasión, si tú eres adventista, Satanás te va a atacar. Si tú eres cristiano, Satanás te va a atacar. Si tú eres católico, Satanás te va a atacar. No importa si ni siquiera crees en Dios, Satanás te va a atacar. ¿Por qué? Porque Satanás, no le importa quién tú eres, la meta de él es 2. Hacerte dudar del amor de Dios y de apartarte de Dios. Y entonces tenemos que siempre estar alertos sobre lo que Satanás quiere hacer. Y miren lo que nos dice la Biblia. Efesios 4:26. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo, ¿qué? Da lugar al diablo. Si yo estoy resentido por algo que alguien me hizo, y yo ahí me mantengo. Pasan días, pasan semanas, pasan meses, pasan años, y yo ahí me mantengo en el resentimiento. ¿Qué creen que va a hacer Satanás? Se va a meter ahí y lo va a multiplicar, lo va a amplificar. Si yo estoy enojado con alguien,
y no tomo paso para resolverlo, ahí se va a meter Satanás, lo va a multiplicar. Todo mal sentimiento o pensamiento que yo tenga, y si yo no tomo paso para resolverlo, Satanás se va a meter y lo va a amplificar. Lo va a hacer más grande de lo que debería de ser. Y por eso la Biblia nos dice claramente, si tú tienes algo, en este caso está hablando del enojo, pero aquí puede aplicar todo malo sentimiento, malo pensamiento, todo dolor que alguien nos haya causado. Si tú ahí te quedas y no estás tomando pasos hacia la reconciliación, Satanás lo va a hacer como un campo de juego. Para él va a ser un espacio para que él libremente lo multiplique y lo haga peor de lo que debería de ser, y aún más difícil va a ser la búsqueda de reconciliación. Número 9. Al pesar de eso, recordemos que Dios desea ayudarnos. Esa es la buena noticia. O igual, no importa si tú eres adventista, cristiano, católico, si no crees en Dios, Dios existe. Y Dios quiere extender su mano para ayudar a cualquier persona que lo acepte. Cualquier persona que ponga su fe en Jesús, Dios quiere ayudarle. Y miren lo que dice 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distantes de los que otros atraviesan. ¿Y Dios es qué? Fiel. Dios es tu fiel amigo. Y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Quiero que noten algo aquí. Dios no te va a empujar por la salida. Él no te va a agarrar de la mano y te va a jalar hasta la salida para afuera. Él te va a llevar hasta ese punto y luego te va a decir, ahora tú tienes que tomar los últimos pasos. ¿Por qué? Porque ese deseo de aceptar su ayuda tiene que salir de nosotros. Me recuerdo de un joven de una de nuestras iglesias, unos años atrás. Estábamos en un campamento de jóvenes, y en esos campamentos de jóvenes hay jóvenes de todas las iglesias aquí del norte de California. Y entonces él miró a una muchacha que le interesó y él dijo, wow. Y él se acercó con nosotros a comer, y él dijo, oye, hay una muchacha que quiero invitarla a cenar mañana en la noche. Y él dijo, ok, está bien. Pero te das cuenta que van a cenar aquí en la cafetería entre todos los demás, ¿verdad? Sí, no me importa, pero yo quiero cenar con ella. Digo, ok, está bien. Ven, invítala. No, es que no puedo. ¿Y por qué no? Yo no sé. Tenía como 19 años en ese entonces. Tenía pena de hablar de una muchacha. Y ahí estaba Selene también. Y los dos, ahí estamos todos animándolo. Ve, háblale a la muchacha. Ve, invítala. No te estás comprometiendo a casarte con ella. Nomás la estás invitando a comer. Es todo. Y él dijo, no, es que no sé. Entonces yo me levanté. Y dije, mira, ven conmigo. Y él dijo, ¿a dónde vamos? ¿Vamos al baño? Le dije, no, ven conmigo. Y ya, él iba enfrente de mí y así lo iba guiando. No empujando, bueno, poquito empujando, pero sí lo iba guiando. Y dimos la vuelta alrededor de toda la cafetería hasta la otra esquina donde estaba la muchacha, y ya, seguí empujándolo, y él se me hacía así, se me resistía. Y él, no, dale. Y ya llegamos como aquí a donde está David. Hasta ese punto llegué. Y dije, ok, todo tuyo. Lo demás lo tomas tú, ve a hablar con ella. Y de aquí no me quito hasta que tú vayas. Y ya, fue a hablarle. Y ya cuando él estaba hablando, yo me fui a sentar. Ya, más tardecito lo volví a encontrar. Y lamentablemente la historia no tiene buen final, porque la muchacha le dijo que no. Pero el punto es ese. Regresamos a nuestro punto. Eso es lo que hace Dios. Él nos toma, nos guía hasta ese momento donde nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Voy yo a reconciliarme con esa persona? ¿Voy yo a tomar ese paso importante? ¿O me voy a quedar en mi dolor? ¿Me voy a quedar en ese sentimiento? ¿Qué voy a hacer? Es lo que dice. Él le mostrará una salida. Dios te va a decir, aquí está tu solución. Aquí está donde vas a encontrar sanación. Aquí está donde vas a encontrar remedio para ese problema. Aquí es donde se va a hacer posible la reconciliación, pero la decisión final está en ti. Vas a tomar esos últimos pasos y aceptar lo que Dios te quiere dar. Lamentablemente el muchacho no le fue bien, pero las buenas noticias es que uno en las manos de Dios siempre nos puede ir bien. A veces tomará tiempo ese proceso, pero mientras uno esté en Dios, Dios nos va a ayudar. Romanos 8:28.
y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto aplica no solamente para la reconciliación, aplica para la vida en general. Yo quiero que todos quedemos claros, y eso vamos a hablar en más detalle luego, pero Dios no es el autor de muerte. Dios no es el autor de enfermedades. Dios no es el autor de tragedias. Dios no es el autor de las cosas terribles que miramos que suceden aquí localmente y a nuestro alrededor. Pero lo que Dios sí puede hacer es sacar algo bueno de aún las peores circunstancias. Dios puede hacer su luz brillar aún donde se mira oscuridad. Y entonces, aunque tú hayas sido lastimado por alguien, o si alguien un día se encuentra en el otro lado de que lastimamos a alguien, Dios nos puede ayudar para que salga algo bueno de ahí, una reconciliación. Uno puede decir, no, mi caso está perdido. Esa persona nunca me va a buscar, nunca me va a perdonar, o esa persona nunca va a venir a buscar el perdón. Pero con Dios todo es posible. Dios lo puede hacer. Pero para eso, el último paso, seamos realistas sobre el proceso de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Recordemos, eso no sucede de un día a la mañana. Siempre va a tomar tiempo. Porque somos seres humanos, sentimientos han sido lastimados, dolor ha sido causado, relaciones han sido fracturadas. Pero cuando uno es intencional en buscar el proceso de la reconciliación y lo hace en las manos de Dios, sí va a ser posible. Entonces, los invito a que ahorita piensen, si alguien los lastimó, les digo esto, sí es posible que se vuelvan a reconciliar. O si usted es el que lastimó a alguien y cree que nunca va a tener el valor de ir y pedir perdón, con Dios también lo puede hacer. Les comparto este último pasaje, Colosenses 1:20. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Dios es el autor de la reconciliación. Él es el autor de la paz. Él es el autor de la sanación y restauración de toda relación. Y entonces, si Él puede reconciliarnos de lo mero peor que es el pecado, Él puede ayudarte a que tú te reconcilies con la persona que quizás lastimaste, o que reconciliarte con la persona que te lastimó a ti. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pregunta. Observación. ¿Ok? Quiero invitarlos a que se junten en una mesa. No sé si están solitos, agréguense a otra mesa. Les voy a dar unos 3 a 5 minutos para que contesten la siguiente pregunta. ¿Qué has aprendido hoy que pueda ayudarte en tu vida personal? Y pueden incluir lo que hemos hablado en estas últimas 2 semanas sobre la reconciliación. ¿Qué has aprendido hoy que pueda ayudarte en tu vida personal? O si ustedes saben de la reconciliación, compártanlo con alguien más en cómo eso puede ayudar. Los invito, júntense en una mesa para que puedan platicar esto.